Hola, bienvenidos a una lección más de SQL o aquí en esas prácticas que estamos haciendo con SQL Vault. Ahora estamos en la lección número 12 y en esta ocasión vamos a aprender sobre el orden de ejecución de las consultas. Entonces vamos a ver lo que nos muestra aquí y es lo siguiente. Ahora que nosotros tenemos una idea de todo lo que hace parte de una consulta, ahora nosotros podemos hablar sobre cómo todo esto se encaja para poder entonces dar un contexto más completo de las consultas. Aquí nos da un ejemplo de una consulta completa o con la gran mayoría de las cláusulas que nosotros hemos estado aprendiendo hasta el momento y dice lo siguiente. Cada consulta comienza buscando los datos que nosotros necesitamos de la base de datos. Y luego lo que hace es filtrar esos datos para así poder llegar a algo que puede ser procesado y entendido tan rápido como sea posible. Debido a que cada parte de esta consulta es ejecutada de forma secuencial, es importante para nosotros entender el orden en que esta es ejecutada para que así nosotros podamos saber cuál va a ser el resultado y qué tan accesible este podrá ser. Entonces, eh, aquí nos habla sobre el orden de ejecución de la consulta y nos menciona lo siguiente. ¿Qué va primero en la consulta? A pesar de que este orden nos sorprende con lo siguiente, y es que el orden en el que se ejecuta la consulta no corresponde al orden en el cual está escrita, y va así. De hecho, lo primero que se va a buscar es con las cláusulas from y los joins. La cláusula from y subsecuentemente las cláusulas join van a ser las primeras en ser ejecutadas, pues estas van a determinar el el grupo de datos totales con los cuales se van a trabajar y los cuales van a ser consultados. Esos incluyen también los subqueries o las subconsultas, que parece que en este momento no los hemos visto, pero más adelante lo veremos. Y son esas subconsultas que también pueden ser incluidas en ese nivel. Entonces también pueden ser utilizadas como tablas temporales que pueden ser creadas tras bambalinas y que van a contener todas las columnas y filas que nuestra tabla va a estar juntando. Luego nosotros tenemos la cláusula where, que es la segunda que se va a ejecutar en el orden. Entonces dice, una vez nosotros tenemos el total de datos con los cuales vamos a trabajar, lo primero que se hace es pasarlos por la cláusula where, que sería entonces una condicional en la cual se va a aplicar a las filas individuales y a cuáles sean las filas que lleguen a satisfacer esta condición van a ser utilizadas, las que no van a ser descartadas. Entonces, cada una de estas condiciones solamente puede ser accedidas a través de las columnas directamente, a través de las tablas que estamos solicitando por la cláusula from. Y también aquí menciona algo interesante y es que los, los alias, los sobrenombres que le ponemos a nuestras columnas en la cláusula select no son accesibles en la mayoría de los bases de datos. Pues digamos que deben incluirse como expresiones dependientes que hacen parte de la consulta que todavía no ha sido ejecutada, pues el select viene un poco más posteriormente en la consulta. Vamos a a la tercera orden de ejecución y es el group by, que es otro filtro que se hace y es las filas sobrantes después de haber pasado por la condición de el where se les aplica eh, el group by, se les agrupa conforme a los valores que se hayan especificado, conforme a la columna que se especifique en el group by. Entonces, como resultado de esa agrupación, nosotros solamente vamos a tener tantas filas como valores únicos hayan en la columna que se hayan utilizado para poder hacer la agrupación.
Implícitamente, eso también quiere decir entonces que solamente se va a necesitar utilizar eh, cuando estemos utilizando también eh, funciones agregadas en nuestra consulta, que recordemos, el group by siempre va acompañado de una función suma, de una función promedio, de una función, en fin, funciones agregadas que se puedan aplicar a los grupos que nosotros estamos haciendo. Si nosotros utilizamos un group by, entonces ahí viene el cuarto orden de ejecución, que sería el having, que recordemos que es el, entre comillas, el where del group by. Entonces, si en la consulta hay un group by, lo que nosotros hacemos también es aplicar la condición having, en la cual entonces se va a aplicar a ese grupo de filas que ya fueron agrupadas para poder descartar cualquier fila que no satisfaga este constraint, esta condición. Y así como también en el where, los alias no llegan a ser accesibles en este paso. Ahora sí, finalmente pasamos a select. Ahí lo que hacemos es que cualquier expresión que se haya puesto en la línea del select va a ser filtrada o finalmente va a ser computada en este orden. Luego ahí pasamos con el distant, que es para decir cualquier fila sobrante que pase aquí, vamos a tirar cualquier valor duplicado en la columna que se ha marcado como criterio para utilizar en la cláusula distant. Luego pasamos al séptimo orden de ejecución, que es order by. Y es que si hay algún orden que se haya especificado dentro de esa cláusula, vamos a poder entonces organizar las filas de acuerdo con el valor que se haya especificado, bien sea en orden ascendente o en orden descendente. Y como ya todas las expresiones en select y como ya todas las expresiones en el nivel select ya han sido computadas, entonces ahí sí podemos hacer referencia a los alias que nosotros hayamos puesto. Pasamos al octavo orden de ejecución, que sería el limit y el offset, que sería simplemente para poder decir finalmente, ahora las filas van a entonces a poder decir cuáles entran y cuáles salen, es decir, de toda esa consulta, hasta qué filas yo quiero mostrar y desde dónde yo quiero mostrarlas. Eh, y eso lo hacemos con el limit y el offset. Aquí hay una conclusión y nos menciona lo siguiente, y es que no todas las consultas necesitan tener todas estas partes que nosotros hemos enlistado, pero como eso también nos dice que es una parte del por qué SQL es un lenguaje de consulta tan flexible, y es porque nos permite poder a los desarrolladores y también a los analistas de datos poder manipular de forma rápida los datos sin tener que escribir código adicional. Todas las consultas que nosotros podamos hacer, podemos hacerlo utilizando las cláusulas o las declaraciones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, vamos a repasar nuevamente el orden. Tenemos que, primero, el orden de ejecución es diferente al orden de escritura de las consultas en SQL y que este orden de ejecución comienza primero con from, joins, segundo con where, tercero con group by, cuarto con having, quinto con select, sexto con distant, séptimo con order by, octavo con limit and offset. Y también hay que tener presente que los alias que nosotros pongamos a las columnas o los valores que nosotros pongamos realmente solo van a ser computados a partir que llegamos al nivel de select y de ahí en adelante. Muy bien, entonces aquí nos ponen unos cuantos ejercicios para ahora que ya estamos conscientes de ese orden de ejecución, simplemente poder poner en práctica lo que nosotros ya sabemos de las consultas en SQL. Entonces, aquí tenemos nuestras dos tablas. Tenemos la tabla Movies y la tabla Box Office. Y vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Nos están diciendo aquí. Primera tarea, encuentra el número de películas por cada director que ésta tenga. Entonces, vamos a organizar aquí la consulta. Tenemos
Tenemos aquí la sintaxis de select from movies. Nos está diciendo, encuentra el número de películas por cada director que ésta tenga. Eso quiere decir entonces que realmente aquí no tengo que juntar las dos tablas, puedo hacerlo solo con la tabla movies. Y aquí lo que entonces me piden es la columna de directores para poder decir cuáles son los directores que sostienen y el conteo de películas, o sea que tendría que contar los títulos de las películas. Podría aplicar entonces un count. Nuevamente tendría que poner un group by para agruparlos por directores y tal vez, ¿por qué no? Ponerle algo de orden para poder mostrarlo de la que tenga más, el director que tenga más películas hasta el que menos películas tenga. Entonces, vamos a ver. Primero voy a necesitar aquí la columna director. Después vamos a contar count. ¿Contar qué? Los títulos de las películas. Title. Luego, a a esta, a esto voy a darle un nombre, un alias. As, tal vez, movie count. Movie count. Luego, como habíamos dicho, esto vamos a agruparlo por director. Entonces tenemos que decir group by director, agrupado por director. Y ya solo con esto, aquí nos marca que ya la tarea fue completada. ¿Lo ven? Tenemos los nombres de los directores y la cantidad de películas que cada uno de sus directores tienen. Pero quiero que sea un poco más claro visualmente, entonces me gustaría poder organizar esto en orden descendente para poder mostrar el director que más películas tiene hasta el director que menos películas tiene. Entonces, si yo le agrego acá order by director y va a ser dest. No, no va a ser ordenado por director, va a ser ordenado por movie count. Y luego voy a ordenarlo en orden descendente. Ahora sí, aquí podemos entonces ver un ejemplo de todo eso, ¿no? Como habíamos visto en el orden de ejecución, lo que primero se ejecutó fue la cláusula from para poder seleccionar el grupo de datos que vamos a utilizar, que es de la tabla movies. Luego de eso pasamos al group by para poder decir que vamos a agrupar todo esto eh, conforme a los directores que aquí están. Y luego pasamos con el select para poder decir que vamos dentro de este grupo agrupado, vamos solamente a agarrar la columna directores y también vamos a crear una nueva columna que se llama Movie Count, que es el resultado del conteo de los títulos de las películas correspondientes a la agrupación de directores. Y luego finalmente pasamos de nuevo a la línea Order By, en la cual ahora sí podemos manipular los aliases que ya hemos creado, como es esta columna Movie Count, para poder decir en orden descendente las películas que tenemos. Muy bien, entonces ahora vamos aquí a pasar a resetear esto, organizamos de nuevo la sintaxis y pasamos a la siguiente. Y nos dice lo siguiente, encuentra, aquí hay que leerlo bien, es encuentra el total de ventas domésticas y internacionales que sean atribuidas a cada director. Ahora, en la tabla Movies nosotros encontramos el nombre de los directores, pero es en la tabla Box Office que nosotros encontramos el valor de las ventas domésticas y las ventas internacionales. Entonces aquí lo que sí tenemos que hacer es unir ambas tablas para poder conseguir la información que necesitamos. Entonces, vamos a comenzar lo siguiente. ¿Cuáles son las columnas que nos están pidiendo? Nos están pidiendo director. Oh, permítanme aquí.
Director, y también nos están pidiendo tanto domestic sales como international sales. Ahora, ¿de qué forma nos están pidiendo esto? Realmente nos están pidiendo es el valor total de las ventas domésticas y y las ventas internacionales. O sea que lo que tenemos que hacer es hacer una operación de suma. Sumar domestic sales e international sales. Bien. Y luego a esa columna deberíamos darle un nombre para que sea más claro el momento de leerla. Entonces podemos poner como, mm, como total acumulado de ventas. Total cumulative sales. Luego, tenemos que hacer un join de las películas que estamos utilizando. En este caso, yo diría que es un inner join porque solamente vamos a utilizar lo que coincide entre ambas tablas. Entonces, inner join ¿con quién? Con box office. Voy a copiar y pegar aquí el nombre de la tabla. Eso. Luego, ah, recuerdo que esto estaba indentado. On, on qué? En la línea on vamos a poner cuál es el punto conector entre ambas tablas. En este caso es movies.id, que es igual a box office. Es mejor que copie aquí el nombre. Veamos. Movie ID. Junto con la cláusula on. Luego nos falta otro detalle y es la agrupación, porque nosotros estábamos agrupando por cada director eh, de estas películas. Entonces, group by director. Y ahora sí, ya aquí nos muestra que hemos resuelto correctamente la tarea. Y es, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí podemos tratar de hablar un poco del orden de ejecución. Primero se aplicó from y join para poder encontrar el conjunto de datos que nosotros estamos utilizando. En este caso, la tabla movies y la tabla box office. Junto con esto, se aplicó la cláusula on para poder establecer el punto conector entre ambas tablas. De ahí pasamos a la línea group by para poder entonces determinar cuál es la forma en la cual vamos a estar agrupando estos dos conjuntos de datos. En este caso los agrupamos por la columna director. Una vez hicimos la agrupación, pasamos a la línea select y es ahí entonces donde vamos a tomar las columnas que nosotros vamos a necesitar para la operación. Volvemos y tomamos director y creamos una nueva columna que se compone de hacer una operación de suma entre domestic sales e international sales. Por ejemplo, podemos aquí, para hacerlo un poco más claro, nuevamente podemos agregar otra línea y es ordered by, y en este caso vamos a utilizar la columna que hemos creado, total cumulative sales. Eso es. Y con eso lo que hemos hecho es, para que sea un poco más fácil al momento de leer, permítame, des, mucho mejor. Para hacerlo un poco más fácil al momento de leer, hemos organizado los directores por el que más ha vendido hasta el que menos ha vendido. Y en este caso tenemos que John Lasseter es el que más ha vendido entre todos ellos y el que menos ha vendido es Brendan Chapman. Mm,
Creo que recuerdo que habíamos hecho esto antes. Si yo divido esto entre 1 millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso. Aquí nos puede mostrar los valores de cuánto se ha vendido por millones. Tararán. Perfecto. Y bien, eso es todo. Entonces, con esto terminamos la lección del día de hoy, en la cual hemos aprendido el orden de ejecución de las consultas en SQL. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en mi proceso de poder convertirme en analista de datos y programador o ingeniero de software. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.